Un niño negro encuentra un sobre en la calle. Dentro hay un cheque de un multimillonario. Las mañanas de Isaiah siempre empezaban igual. El gemido apagado de la tos de su padre al otro lado de su estrecho apartamento, el traqueteo de las tuberías baratas que apenas conseguían agua caliente, y el golpe sordo de las botas de trabajo de su hermano Jeremiah al golpear el suelo mientras se preparaba para otro turno agotador en el almacén. Su edificio era una de las muchas estructuras encorvadas y deterioradas que bordeaban un barrio que la mayoría de la gente pasaba corriendo sin mirar atrás. La pintura de las paredes se descascarillaba como costras secas, y el ascensor estaba roto para siempre, obligando a los inquilinos a subir escaleras interminables con barandillas descolgadas y grafitis descoloridos garabateados en el cemento. El aire dentro estaba perpetuamente cargado con el olor a moho y desesperación. Isaiah odiaba cómo se le pegaba, cómo lo seguía por esos escalones crujientes hasta las aceras agrietadas como una segunda piel de la que no podía desprenderse. Pero no había forma de escapar. El barrio tenía su propia fuerza de atracción, atrayéndolo por mucho que intentara apartarse. Calles llenas de ruido y movimiento constantes, vecinos gritando, sirenas aullando, motores que cobraban vida y expulsaban un escape espeso y negro. La basura se acumulaba en las cunetas donde la maleza crecía salvaje, desafiando el abandono de la ciudad. Las tiendas estaban casi todas tapiadas o cubiertas de grafitis. Las pocas que aún seguían abiertas operaban tras ventanas enrejadas y miradas suspicaces. La tienda de la esquina había sido asaltada tantas veces que el dueño ya casi ni se molestaba en cerrar. La mirada cautelosa del hombre seguía a Isaiah cada vez que entraba. Todos lo miraban así, como si esperaran que robara algo en cuanto le dieran la espalda. Isaiah se había acostumbrado a la desconfianza de la gente, con la misma lástima y sospecha envueltas en una mirada penetrante. Incluso en la escuela, los profesores tenían la misma expresión. Lo miraban como si fuera un caso perdido al que se veían obligados a tolerar, en lugar de un niño con sueños y ambiciones. La voz cansada y arrastrada al hablarle dejaba claro que no esperaban de él nada más que lo que el barrio ya había impuesto a tantos otros. Las calles tenían la capacidad de drenar la esperanza de la gente hasta que solo quedaba la supervivencia. Isaiah se preguntaba a menudo si acabaría como ellos. Su padre desplomado sobre la mesa de la cocina, con las manos ligeramente temblorosas mientras intentaba contener la tos que le desgarraba el pecho, o su hermano Jeremiah, que había dejado la escuela para trabajar turnos interminables en el almacén, con los ojos, antes brillantes, apagados por el cansancio. A Isaiah recordaba una época en la que su hermano solía sonreír con una amplia sonrisa que dejaba ver los dientes, que parecía inquebrantable. En aquel entonces, pasaban las tardes tumbados sobre la alfombra descolorida de su antiguo apartamento, dibujando y riendo mientras su madre preparaba la cena. Pero ella ya no estaba, víctima de una enfermedad que se había propagado demasiado rápido como para que pudieran procesarla antes de que se la llevara. Isaiah solo tenía 8 años cuando ocurrió, y el dolor que se había apoderado de su hogar era denso y asfixiante, una sensación que nunca se disipaba del todo. Su padre hizo todo lo posible por sacarlos adelante tras su muerte, trabajando doble turno en la obra para pagar las cuentas. Pero cuando la empresa redujo su plantilla, Marcus fue uno de los muchos que fueron despedidos sin pensárselo 2 veces. De repente, todo el peso cayó sobre ellos, y fue Jeremías quien dio un paso al frente, dejando la escuela para buscar trabajo donde pudiera. El trabajo en el almacén pagaba mal y exigía demasiado, pero Jeremiah aguantó el maltrato con los puños apretados y los dientes apretados, decidido a evitar que los echaran a la calle. Pero Isaiah veía lo que le estaba haciendo, cómo se le hundían los hombros al volver a casa cada noche, con el cuerpo dolorido por las horas de levantar y transportar. Ya casi no hablaba. Sus palabras eran cortantes y amargas cada vez que Isaiah intentaba hablar con él sobre algo importante. La tensión en su apartamento se sentía como un zumbido constante bajo la superficie, listo para estallar a la menor provocación. Y su padre, con su tos cada vez peor y su rostro cada vez más demacrado. El hombre hablaba de encontrar trabajo, con voz tensa pero firme, insistiendo en que solo necesitaba un poco más de tiempo para recuperarse. Pero incluso Isaiah podía ver la verdad. Su padre era un hombre que se desmoronaba,
unido solo por la terquedad y la esperanza, ya agotada. Saya intentó no pensar en qué pasaría si las cosas seguían como estaban. En cambio, se sumergió en sus bocetos, moviendo los dedos frenéticamente sobre hojas arrugadas cada vez que tenía un momento de silencio. Dibujar era su escape, lo único que lo hacía sentir más que un niño más condenado al fracaso. Lo dibujaba todo, el horizonte irregular de la ciudad, las calles abarrotadas, los rostros de la gente que pasaba sin mirarlos 2 veces, pero sobre todo, dibujaba lo que no podía expresar, la desesperación y la frustración que se le acumulaban en el pecho, vertidas sobre el papel en líneas nítidas y caóticas. Pero dibujar no pagaba las facturas, y no impidió que el casero llamara a la puerta con la voz cargada de impaciencia mientras les recordaba que el alquiler llevaba mucho tiempo atrasado. No apagó el hambre que lo atormentaba en el estómago en las noches en que solo había comida para su padre y su hermano. Y eso no detuvo la vergüenza que lo invadía cada vez que lo obligaban a aceptar una comida gratis en el albergue de la iglesia, devorando su orgullo junto con la comida insípida. Cada día era una lucha, cada mañana una batalla contra la desesperanza que amenazaba con devorarlo por completo. Podía ver la misma lucha en los ojos de su padre, la terquedad que lo mantenía aferrado a su dignidad incluso mientras el mundo seguía aplastándolo. Y Jeremías, él ya se había rendido a la rutina, sus sueños abandonados en algún lugar de la interminable cadena de turnos dobles y horas extras sin pagar. Pero Isaías no estaba listo para rendirse. Todavía no. Se aferraba a la remota posibilidad de que algo cambiara, de que encontrara una salida de la sofocante trampa en la que se había convertido su vida. Pero a medida que pasaban los días, su esperanza se hacía cada vez más tenue, como papel desgastado hasta convertirse en una frágil translucidez. Y cuanto más fingía que todo estaría bien, más parecía esa fina capa de esperanza a punto de desmoronarse. Incluso cuando intentaba soñar, el mundo no le permitía olvidar quién era. Solo otro chico del barrio marginal, con su futuro ya escrito en las duras líneas de la pobreza y la lucha. Y pensarlo retorcía algo en lo más profundo de su ser, una frustración latente que se negaba a extinguirse por mucho que el mundo intentara aplastarlo. Solo podía seguir adelante, dibujando con los dedos y llevándolo con los pies por los mismos senderos desgastados que había recorrido 1000 veces. Pero mientras vagaba por las calles, con la mente inquieta y buscando, Isaiah no podía evitar la sensación de que algo estaba a punto de cambiar, algo que lo obligaría a enfrentarse a la oscuridad que se había esforzado por ignorar y que lo desafiaría de maneras que jamás hubiera imaginado. El camino a casa de Isaías fue una caminata solitaria por un terreno familiar e implacable. La ciudad parecía más furiosa ese día, el aire denso y húmedo, las nubes hinchadas y oscuras. Su mochila harapienta colgaba pesadamente de sus hombros, con las correas deshilachadas clavándose en su piel. Sus pensamientos se agitaban como el cielo inquieto, girando en torno a la última orden de desalojo, ahora guardada en el fondo de su mochila junto a su ajado bloc de dibujo. Las arrugas del papel le marcaban la mente como un cristal dentado. Cada línea de jerga legal era un cruel recordatorio de que su ya frágil mundo estaba a punto de derrumbarse. Siguió adelante, sus zapatillas golpeando el pavimento irregular. Las suelas desgastadas ofrecían poca protección contra las ampollas que se acumulaban en sus pies. Su mirada permanecía baja, recorriendo las grietas que recorrían las aceras como cicatrices, un mosaico de abandono que parecía reflejar los fragmentos inconexos de su propia vida. El ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido sordo. Los bocinazos y los gritos lejanos se fundieron en un único pulso palpitante. Isaías intentó concentrarse en cualquier cosa menos en el dolor sordo del hambre que le roía el estómago o en la pesadez de la tos de su padre resonando en su memoria. Al principio no vio el sobre. Tenía la mirada fija en el suelo, pero su mente estaba en otra parte, absorta en pensamientos sobre el alquiler atrasado y la respiración agitada de Marcus. Solo el ligero brillo de algo anormalmente limpio captó su atención. Un sobre blanco inmaculado, contrastando con el hormigón desgastado. Isaías dudó. Un destello de curiosidad atravesó la neblina de sus pensamientos atribulados. Cosas así no pertenecían allí. Las calles estaban llenas de envoltorios desechados, cristales rotos y trozos de papel arrugados que nadie se molestaba en recoger. Pero este sobre parecía intacto. Su superficie lisa brillaba bajo la tenue luz de la tarde. Miró a su alrededor, recorriendo con la mirada los rostros en sombras,
y los cuerpos inquietos que vagaban por la caótica danza de la ciudad. Nadie parecía buscar nada. No había manos frenéticas rebuscando en los bolsillos, ni voces frenéticas gritando con frustración. Fuera lo que fuese, lo habían dejado atrás. Los dedos de Isaiah temblaron ligeramente al agacharse y recogerlo, pasando el pulgar por la fría superficie del sobre. Lo sentía más pesado de lo debido. No mucho, pero lo suficiente como para que el corazón le latiera con fuerza contra las costillas con una mezcla de esperanza y miedo. Esto podía no ser nada. Podría ser correo basura tirado por accidente, una pieza inútil de la vida de alguien desechada sin pensarlo dos veces. Pero algo en ello se sentía diferente. Importante. Metió el sobre en su mochila, metiéndolo con cuidado entre su bloc de dibujo y el cuaderno andrajoso que usaba para la escuela. Sus movimientos eran rápidos, sus manos se movían con la misma sutil precisión que usaba al dibujar. Mantuvo la cabeza gacha mientras continuaba su caminata, su ritmo acelerado, su mente ahora bullía con preguntas que se negaban a resolverse. Para cuando llegó al apartamento, su pulso se había acelerado, cada paso resonaba con el latido constante de su corazón. Podía oír la tos de Marcus al otro lado de la puerta, el sonido delgado y desigual como algo deshilachado. Pero Isaiah pasó de largo, sus manos manipulando torpemente el pomo oxidado de la puerta antes de entrar. El aire en su apartamento se sentía más pesado de lo habitual. El familiar olor rancio de la negligencia se mezclaba con el tenue y amargo aroma de la enfermedad. Pasó sigilosamente por la sala de estar, donde Marcus estaba encorvado sobre la mesa de la cocina, con los hombros encogidos y la mirada fija en un fajo de facturas vencidas que parecían multiplicarse cada día. Isaiah no se detuvo. No tenía fuerzas para fingir que todo estaba bien cuando era tan obvio que no era así. Su habitación era un espacio diminuto, con las paredes de yeso agrietadas cubiertas de bocetos que hacía tiempo que no tenía espacio para guardar en cuadernos. Dibujos al carboncillo del horizonte de la ciudad, bocetos a tinta de desconocidos cuyos rostros habían llamado su atención, fragmentos toscos y frenéticos arrancados de su imaginación durante las noches en que el sueño se negaba a llegar. Su santuario, su prisión. Isaiah cerró la puerta y se deslizó al suelo. Su mochila cayó a su lado con un golpe sordo. Sus dedos ya estaban rebuscando en su contenido, apartando hojas de trabajo arrugadas y lápices medio desgastados hasta encontrar el sobre. Se quedó sin aliento al sacarlo. Sus dedos temblaban de una forma que no pudo controlar. Por un instante, simplemente lo miró fijamente. La suave blancura del papel casi brillaba en la penumbra de su habitación. Los bordes eran afilados, el sello aún intacto, como si quien lo hubiera poseído hubiera sido tan descuidado como para perderlo, pero lo suficientemente cuidadoso como para mantenerlo intacto. Abrió el sobre con manos temblorosas, con el corazón latiendo frenéticamente en su pecho. El sonido al rasgarse fue como un grito en el silencio. Y entonces, con un último y brusco desgarro, se abrió. Dentro había una sola hoja de papel, gruesa y pulida. Un cheque. Isaiah abrió los ojos de par en par, con la respiración entrecortada mientras observaba las cifras audaces e implacables garabateadas en la superficie. Más dinero del que jamás había visto, más dinero del que su familia jamás había soñado. El tipo de dinero que podría arreglarlo todo. El tipo de dinero que podría sacarlos del pozo sofocante en el que se habían ahogado durante años. Pero no fue solo la cantidad lo que le llamó la atención. Era el nombre impreso en la parte superior. Las letras nítidas y elegantes que formaban un nombre que reconoció de inmediato. Richard Caldwell. Uno de los hombres más ricos del país. El tipo de hombre cuya riqueza parecía ilimitada, cuyo alcance se extendía mucho más allá de las torres de cristal y acero donde construyó su imperio. Los pensamientos de Isaiah se agolpaban, enredados y frenéticos. ¿Quién deja un cheque como este tirado por ahí? ¿Era una broma? ¿Y si era una trampa? ¿Un truco cruel diseñado para engañar a la gente desesperada y hacerla cometer un error? Pero los números eran reales. La firma al pie parecía auténtica. Y el peso de esa posibilidad lo dejaba sin aliento, con el pecho oprimido por una esperanza tan intensa que le dolía. Si ese dinero era legítimo, podría cambiarlo todo. Su padre podría recibir el tratamiento adecuado. Su hermano por fin podría dejar de trabajar hasta morir prematuramente. E Isaiah podría ir a una escuela de arte de verdad.
Podría convertir esos sueños garabateados en algo más que simples bocetos en papel barato. Pero los «y sí» se cernían sobre él como sombras, pesadas e insistentes. Sus dedos se cerraron sobre el cheque, con el pulso acelerado por la decisión imposible que ahora se cernía sobre él. Era demasiado real, demasiado irreal. El peso de todo aquello lo desplomó. Su mente se convirtió en una tormenta de tentación y miedo, desesperación y duda. Observó el cheque, recorriendo con la mirada los números en negrita una y otra vez hasta que se desdibujaron en una neblina sin sentido. La decisión se aferró a él, fría y sofocante, negándose a ser ignorada. E Isaiah supo que nada en su vida volvería a ser igual. Isaiah pasó los siguientes días sumido en una inquieta parálisis, su mente en un campo de batalla de pensamientos contrapuestos. El cheque permaneció escondido bajo el colchón, doblado en un cuadrado apretado como un secreto demasiado preciado y peligroso para ver la luz. Cada vez que Marcus tosía, el sonido era un rasguño áspero contra el silencio de su pequeño apartamento. La culpa se agudizaba en su interior. Y cada vez que Jeremiah salía para otro turno agotador en el almacén, con los hombros hundidos por el agotamiento y la resignación, la tentación del cheque arañaba la determinación de Isaiah como un animal hambriento. Pero la duda era una enfermedad en sí misma. No podía quitarse la sensación de aferrarse a algo que no le pertenecía, aunque el mundo no le hubiera dado más que migajas para sobrevivir. Pasaba las noches en vela, con la mirada fija en el techo manchado mientras sus pensamientos repasaban posibilidades, cada una más imposible que la anterior. Durante el día, vagaba por la ciudad aturdido, con la mochila más pesada de lo habitual, el peso fantasma del cheque presionando su conciencia a cada paso. Lo primero que hizo fue investigar a Richard Caldwell. Los ordenadores anticuados de la biblioteca local resonaban con cada búsqueda. Las pantallas parpadeantes ofrecían destellos fragmentados del hombre cuya riqueza Isaiah apenas podía comprender. Había artículos sobre las despiadadas estrategias comerciales de Caldwell, sus imperios monopolísticos construidos sobre los sueños rotos de la competencia que dejó a su paso, pero también había historias de su supuesta generosidad. Fundaciones benéficas, becas, donaciones para ayuda humanitaria, un hombre pintado con pinceladas contradictorias, a la vez salvador y depredador según la historia que se contara. Isaiah hojeaba artículo tras artículo, con los dedos entumecidos contra el teclado descolorido. Cuanto más aprendía, menos seguro estaba. Tal vez Caldwell era solo otro rico intentando comprar buena prensa. Tal vez el cheque no era más que una gota en un océano de riqueza, un error insignificante que Caldwell ni siquiera notaría. O tal vez era una especie de prueba, una trampa oculta destinada a atrapar a los desesperados y a los insensatos. Pero la cifra era real, la promesa de salvación grabada en tinta, y consumía cada pensamiento despierto de Isaiah, y luego estaban los momentos, los pequeños e impredecibles destellos de bondad y crueldad que socavaban su indecisión. Una tarde, mientras deambulaba sin rumbo por los estrechos pasillos de un supermercado, con el estómago revuelto de hambre, Isaiah se encontró demorándose demasiado tiempo frente a la sección de panadería. El dulce aroma a levadura del pan recién hecho le hacía la boca agua, con la mirada fija en un expositor de panecillos calientes, apilados como nubes doradas. No tenía dinero para comprar ni una sola hogaza, pero su hambre era intensa e insaciable, lo que lo hacía demorarse demasiado. La voz del gerente de la tienda cortó el aire como un cuchillo, aguda y acusadora. Las mejillas de Isaiah ardieron cuando el hombre entrecerró los ojos, con una mirada cargada de sospecha. Le dijeron que se fuera, con un tono cargado de desprecio e impaciencia. El dolor del encuentro se le pegó como alquitrán, la sensación de ser visto solo como un ladrón, una molestia, alguien a quien barrer de la vista y de la mente. Pero también hubo otros momentos. Una noche, sus pies inquietos lo llevaron al parque, donde se sentó encorvado sobre su cuaderno de dibujo, mientras su lápiz trazaba las líneas irregulares del paisaje urbano con una intensidad desesperada. La oscuridad suavizaba la crudeza del mundo. El suave susurro de las hojas y el zumbido distante del tráfico lo arrullaban en una extraña calma. Estaba tan absorto en su dibujo que apenas notó al anciano arrastrando los pies hasta el banco junto a él. Earl era un rostro familiar,
uno de los innumerables indigentes que vagaban por la ciudad como fantasmas. Isaías lo había retratado varias veces antes, sus rasgos desgastados y ojos curtidos grabados en las páginas de su cuaderno. Pero esa noche, Earl lo sorprendió. Sin decir palabra, el hombre metió la mano en la bolsa de papel que sostenía en los brazos y sacó la mitad de un sándwich. Extendió la mano hacia Isaías con un gesto que denotaba una empatía más poderosa que cualquier palabra. Isaías aceptó la ofrenda con un murmullo de gratitud, sintiendo una opresión en el pecho que se sentía a la vez cruda y humillante. La dualidad de las acciones de la gente dejaba la mente de Isaías hecha un nudo, dividida entre la crueldad de algunos y la bondad de otros. El mundo no solo era duro e implacable, sino complejo, con momentos de gracia y brutalidad. Y a medida que pasaban los días, la desesperación de Isaías empezó a superar su cautela. Impulsado por la presión implacable de las necesidades de su familia y su propia esperanza fracturada, se dirigió al banco más cercano, con el cheque cuidadosamente doblado en su mano temblorosa. Las puertas de cristal pulido le parecían la entrada a otro mundo, uno al que no tenía derecho a entrar. Pero la desesperación lo infundió valor, aunque solo fuera por un instante. Se acercó a la ventanilla con el pulso retumbando en sus oídos, la garganta apretada y las manos sudorosas. La mujer detrás del mostrador lo observó con ojos inexpresivos, su expresión vacía y evaluadora. Al entregarle el cheque, sintió que su mirada se agudizaba, la sospecha brillando en sus ojos como una chispa a punto de prender. Hizo preguntas, demasiadas, demasiado rápido. ¿De dónde había sacado ese cheque? ¿Quién era? ¿Cuál era su conexión con Richard Caldwell? El pánico lo invadió. Sus palabras vacilaban y sus explicaciones eran tan delgadas como el papel. Podía ver la tensión en su mandíbula, la forma en que sus dedos se cernían sobre un teléfono como si estuvieran a punto de llamar a seguridad. El miedo lo agarró por la garganta, la fría certeza de que estaba a segundos de ser descubierto, de que todo se derrumbara. Sin pensarlo, arrebató el cheque del mostrador y salió corriendo del banco. El sonido de su respiración agitada ahogaba todo lo demás. La experiencia lo dejó conmocionado. La paranoia se abría paso en cada pensamiento. De repente, el mundo se sentía como un enemigo, con sus ojos siempre vigilantes, su juicio siempre a la espera. Esa noche, cuando Jeremiah irrumpió en su apartamento y arremetió con frustración por la aparente falta de esfuerzo de Isaías, la discusión estalló en algo crudo y cruel. En el calor del momento, Isaías sacó el cheque de su escondite y se lo puso en las manos a su hermano. Sus palabras salieron atropelladamente. La incredulidad de Jeremiah se transformó en furia, sus acusaciones fueron agudas e inmediatas. Pero una vez que Isaías lo convenció de que el cheque era real, la ira en los ojos de su hermano se derritió en algo más frío: aceptación, determinación. Una resolución que aterrorizaba a Isaías más que cualquier otra cosa. La voz de Jeremías era un susurro bajo y urgente. Sus palabras golpeaban la conciencia de Isaías como martillazos. Tenían que usarla, insistió. Pasara lo que pasara. Tenían la oportunidad de escapar de esta pesadilla, de reconstruir sus vidas. Pero lo único que Isaías podía sentir era la asquerosa agitación de su propia duda, una sombra que se oscurecía a cada segundo. El aire en el apartamento estaba cargado de tensión, una presencia aguda y punzante que parecía alojarse en la garganta de Isaías. La discusión entre Marcus y Jeremiah había ido creciendo toda la noche. El estrés de las facturas sin pagar y los cuerpos exhaustos los empujaba más allá de la delgada barrera de la paciencia. La voz de Jeremiah era áspera, su frustración se desbordaba en palabras duras y sin filtro que parecían rebotar en las paredes y enterrarse en la expresión cansada de su padre. La voz de Marcus se alzó en respuesta, pero había más dolor que furia en ella, una especie de ira frágil aferrándose a los bordes de sus palabras. Estaban peleando por todo y por nada a la vez. El peso de la supervivencia los aplastaba hasta que el aire mismo se sentía como una carga. Isaías permaneció paralizado en un rincón de la habitación, con los dedos temblorosos aferrados a su cuaderno de dibujo. Quería gritar, contarles a ambos sobre el cheque y la culpa que lo había estado carcomiendo como óxido sobre acero. Pero el miedo selló sus labios, su mirada descendió al suelo de linóleo agrietado mientras los gritos se intensificaban. Y entonces, de repente, la discusión se interrumpió. El silencio fue repentino, discordante. Los ojos de Isaías se alzaron de golpe,
y su corazón dio un vuelco al ver a su padre desplomarse en el suelo. El mundo se desdibujó en un movimiento frenético y respiraciones entrecortadas. Jeremiah gritaba el nombre de su padre mientras se agachaba a su lado, con las manos temblorosas por la impotencia de un niño que se ha quedado sin fuerzas. Los pies de Isaiah se movieron sin darse cuenta, extendiendo los brazos para ayudar a su hermano mientras levantaban a Marcus entre ellos. El peso de su padre era un testimonio de lo frágil que se había vuelto. El pasillo fuera de su apartamento se extendía interminable ante ellos. Las luces parpadeantes del techo pintaban su frenético viaje de tonos fríos e implacables. Tropezaron en la noche, con pasos irregulares y desesperados, y finalmente cruzaron las puertas del hospital con el pánico ardiendo en sus ojos. La luminosidad estéril de urgencias parecía una acusación. Su intensa fluorescencia resaltaba cada grieta y fallo que los había traído hasta allí. Isaiah rondaba al borde de la sala de espera, abrazándose con fuerza, como si intentara evitar que sus propias piezas se desmoronaran. El caminar de Jeremiah solo hacía que el aire se sintiera más pesado. Su frustración era palpable, incluso mientras el agotamiento suavizaba la ira en sus rasgos. Las horas transcurrían lentamente, cada minuto minando la última determinación de Isaiah. No podía seguir aferrándose a algo que no era suyo, no cuando el peso lo aplastaba por dentro. Sus pensamientos se retorcían y se enredaban. Su conciencia lo arañaba hasta convertirse en un ser vivo, carcomiéndole las entrañas con despiadada persistencia. Para cuando el médico salió para darles una noticia que no era ni buena ni mala, solo otro retraso en el lento declive de la salud de su padre, Isaiah ya estaba decidido. En cuanto regresaron a casa, Isaiah destrozó su habitación hasta encontrar el cheque arrugado bajo el colchón. Sus bordes estaban desgastados por haberlo doblado y desdoblado tantas veces, y los números en tinta lo miraban como una acusación. No podía seguir con esto. Ya no. Aunque el dinero lo arreglara todo, sabía que nunca podría vivir consigo mismo. Pero tampoco podía rendirse. No cuando había tanto en juego. En cambio, comenzó a buscar la manera de contactar personalmente con Richard Caldwell. Era un plan desesperado y ridículo, pero era todo lo que tenía. Los días se sucedían mientras recorría directorios públicos, sitios web y rincones oscuros de Internet, con la frustración creciendo con cada callejón sin salida. Y entonces, cuando su esperanza empezaba a desmoronarse, un recuerdo afloró. Earl. El anciano que le había mostrado amabilidad cuando nadie más lo hacía. Isaiah lo encontró en el parque, arrastrando los pies por los senderos con esa misma tranquila determinación que parecía desafiar la dureza del mundo. Earl escuchó mientras Isaiah le explicaba todo, con la mirada firme y comprensiva. Para asombro de Isaiah, Earl no se rió de su absurdo plan. En cambio, el hombre asintió pensativo y prometió ayudarlo. Isaiah no preguntó cómo sabía Earl lo que hacía, solo sabía que, de alguna manera, Earl tenía contactos, sombras y susurros de un mundo que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía. Y cuando Earl le entregó una tarjeta de visita arrugada con el nombre de uno de los ayudantes de Caldwell garabateado, la gratitud de Isaiah fue indescriptible. Pasó la noche encorvado sobre su escritorio, escribiendo una carta con manos temblorosas. Era honesta y tosca, una cruda expresión de su desesperación y esperanza. Explicó cómo había encontrado el cheque, cómo casi había cedido a la tentación de usarlo y cómo no soportaba la idea de vivir con el peso del dinero ajeno en su conciencia. No le pidió nada a Caldwell excepto comprensión, la esperanza de que tal vez hacer lo correcto valiera algo en un mundo que tan a menudo castigaba a quienes lo intentaban. Los días transcurrieron en una neblina de ansiedad y dudas. Isaiah casi se convenció de que su intento había sido inútil cuando un elegante coche negro pasó por su barrio una tarde, con su pulida superficie brillando como algo de otro universo. El hombre que salió parecía fuera de lugar contra el desmoronado telón de fondo del mundo de Isaiah, con su traje impecable y una expresión indescifrable. El corazón de Isaiah dio un vuelco mientras lo conducían al coche. La ciudad se difuminaba tras las ventanas tintadas hasta que llegaron a una imponente estructura de cristal que parecía perforar el cielo. Richard Caldwell no era nada como Isaiah había esperado. Su presencia era imponente pero no cruel, su mirada penetrante, con curiosidad más que juicio. Mientras Isaiah hablaba, con las palabras saliendo a borbotones de miedo y determinación, no pudo evitar notar cómo los ojos de Caldwell se entrecerraban con interés. Cuando terminó,
El silencio se hizo denso entre ellos, la expresión del hombre indescifrable. La revelación fue simple y asombrosa. El cheque se había perdido por culpa de uno de los asistentes de Caldwell, un descuido durante una agitada transacción comercial. Estaba destinado a ser recuperado, olvidado en el torbellino de una maquinaria corporativa que rara vez reconocía sus propios errores. Y sin embargo, la honestidad de Isaiah lo había alcanzado. Impresionado por la valentía y la integridad del chico, Caldwell le ofreció algo mucho más valioso que el dinero: una beca para una prestigiosa academia de arte, junto con contactos con personas que podrían ayudar a su padre y a su hermano a recuperar su equilibrio. De vuelta a casa, la esperanza se hizo real y tangible. Marcus recibió el tratamiento adecuado y su salud mejoró poco a poco. Jeremiah, inspirado por la determinación de su hermano, se matriculó en clases nocturnas para obtener su diploma. E Isaiah, ahora rodeado de mentores que reconocían su talento, emprendió su camino hacia algo que antes parecía solo un sueño lejano. Una tarde, Isaiah se encontró de nuevo en el banco del parque donde Earl había compartido su sándwich. Su lápiz se movía sobre el papel con una libertad renovada, cada línea grabada con esperanza y posibilidad. El paisaje urbano que tenía ante sí aún era tosco, con sombras profundas e implacables. Pero esta vez, al mirarlo, pudo ver algo más, y por primera vez, esa visión era suya.